Bueno, ¿cómo están? Lo que vamos a ver hoy es una herramienta en Excel. A veces se ve como que es algo como más decorativo. En definitiva, el uso verdadero de esta herramienta se va a ver cuando tengamos volumen de información. Imaginemos, por ejemplo, una sucursal en un negocio que tiene, nos llega la facturación de 10 sucursales todos los días, todo el mes, en el semestre. Obviamente es una vorágine de datos, no es fácil analizar. Entonces por ahí de repente un gerente empieza a analizar un semestre y empieza a mirar números y números como si fuese una sopa de letras. Eso ningún humano lo va a poder digerir. Ahí es donde entra a jugar el tema de gráficos. Los gráficos o las gráficas son una forma muy fácil de lograr analizar los datos, detectar picos en alzas o bajas, errores, estancamientos, mesetas, etcétera. Así que, sin más ni más, vamos a eso, vamos a los gráficos. Bueno, los gráficos, una herramienta bastante importante cuando uno empieza a juntar datos, datos del emprendimiento, de la empresa, que vos querés saber un poco la cantidad de cosas que se están gastando, ya sea insumos, bueno, ventas, obviamente. Si nosotros no tuviésemos los gráficos, podemos tener la herramienta de planilla electrónica y todos los datos ahí igual, pero el gráfico es una buena ayuda, es una ayuda muy interesante, sobre todo a nivel visual. Así que empecemos. Vamos a ver que no se me quede el PowerPoint. Bueno, algunos conceptos teóricos de gráficos, porque a veces cuando queremos configurarlo, Excel nos pregunta qué es, qué queremos cambiar. Le llamamos marcadores de datos a cada uno de, por ejemplo, en el caso, este es un gráfico de columnas cilíndricas o de cilindros, donde, bueno, cada una de estas columnas sería un marcador de datos. El dato está representando una cifra. Yo acá puedo ver que dentro de este tipo de ventas, que acá me dice que esto es abril, mayo y junio, carnes, lácteos y bebidas, veo que hay una venta más alta de carne en el mes de mayo, si me rijo por los colores. Y que veo que en este hipotético supermercado o almacén se factura o se vende más carne que lácteos y bebidas. ¿Tá? Bien podría tratarse de una carnicería que tenga como anexado bebidas. Y bueno, en fin, en este caso habría 9 marcadores de datos. Si el gráfico fuese un gráfico circular, bueno, cada porción similar a una torta o a un queso, cada porción sería un marcador de datos. Si es un gráfico de columnas, cada columna, y si es un gráfico de líneas, la altura de cada línea sería un marcador de datos. En este otro ejemplo de gráfico, yo tengo, por ejemplo, que este es un marcador de gráficos, compuesto además por una línea, este es otro marcador de gráficos, este es otro marcador de gráficos, etc. Perdón, marcador de datos quise decir. Cada uno de estos puntos sería un marcador de datos. Cuanto más alta la cifra, más alta se va a elevar esa línea, y en fin. Volviendo al ejemplo del gráfico anterior, vamos a ver otros elementos del gráfico que son los ejes. El eje X, perdón, el eje Y, que es el eje vertical, ¿tá? Que en este caso está marcando números, que serían las ventas, por ejemplo. Después hay otro eje, que es el eje Z, cuando son gráficos en 3D, como este, que tiene, si ustedes ven el aspecto de este gráfico es en 3D, por eso genera un eje de profundidad. Y el eje X, que es el eje horizontal, donde acá me está marcando que yo estoy graficando carnes, lácteos y bebidas. ¿Ah? No se preocupen con respecto a los ejes y a los marcadores, porque eso Excel lo hace solo. Simplemente estoy, digamos, mostrándole los componentes de los gráficos. Después tenemos lo que se llama serie de datos. ¿Qué significa serie de datos? Yo, por ejemplo, digo, bueno, en abril abril está representado por un color, ¿no? Entonces, carne en abril, lácteos en abril y bebidas en abril. Entonces hay una serie de datos que corresponden a abril. Entonces esta serie de datos de abril tiene 3 marcadores de datos. Carne, lácteo y bebidas en abril. Hay otra serie de datos correspondientes a mayo, representado con este otro color. Carne, lácteos
y bebidas. O sea, son 3 marcadores que corresponden a un mismo mes. Y en junio tenemos otra serie de datos y 3 marcadores de datos para junio. ¿Tá? En realidad, si uno identifica los colores, ve los colores y lee los ejes, es bien fácil de entender el gráfico. El gráfico, el objetivo del gráfico justamente es que sea algo fácil de entender, rápido de digerir, y después vamos a ver ejemplos reales. El mismo gráfico que acabo de mostrarles recién, tiene otra, yo puedo querer verlo de otra forma. Puedo querer verlo de otra forma, o que un jefe o un encargado o un gerente, ¿no?, me pida verlo de otra manera. Por ejemplo, es válido decir, bueno, mira, yo quiero que abajo, en el eje horizontal o en el eje X, estén los meses, y en el eje Y estén las ventas, y que me aparezca, por ejemplo, agrupado de esta manera. En abril, la venta de los 3 rubros, en mayo, la venta de 3 rubros, y en junio. Eso es cuestión de gusto. Por ejemplo, acá, este es el mismo dato. En mayo se vendió bastante más de carnes. Y en general veo que es lo que más se vende todos los meses es carne. Acá yo les puse que han cambiado los ejes y la serie de datos, pero los datos son los mismos. Acá, en el ejemplo anterior, estaban los meses. Voy para atrás. Abril, mayo y junio. Y acá tengo lo que se vendió de carne, de lácteos y de bebidas. Y acá es abril, mayo y junio está acá, y lo que se vendió de carnes, lácteos y bebidas aparece acá. Parece un trabalenguas, pero en realidad es sencillo después de que uno se acostumbra, cómo uno quiere ver el gráfico. ¿Lo quiero agrupado por mes o lo quiero agrupado por rubro? Pero los datos son los mismos. Ahora, quien quiera tomar nota, para elaborar gráficos, llevan estos pasos. Antes de esto, yo primero se los voy a mostrar en la práctica, después les doy para que tomen nota. Yo por acá ya tengo un Excel pronto, en la carpeta de hoy, de lo que tenemos que ver hoy, así que ya les digo, ahí está. Bueno, yo ya tengo los datos prontos acá, ¿no? Algo clave que tenemos que saber es que los datos tienen que estar, y tienen que estar bien presentados. O sea, yo, por ejemplo, no puedo poner, por ejemplo, 200 kilos, ¿no? Porque, volviendo a lo de siempre, esto sería un rótulo. En realidad tiene que ser un valor para que el gráfico funcione. 200. En todo caso, si yo quisiera poner a qué unidad se refiere, bueno, yo acá lo podría poner acá, ¿tá? Carnes en kilos, lácteos en litros, por ejemplo, y bebidas en litros o en cajones o lo que fuera, ¿no? Pero no acá. Teniendo yo los datos, la clave es seleccionarlo. Seleccionar los datos es clave, porque si yo lo hago, no lo hago bien, el gráfico no va a dar bien. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar por seleccionar. Vean que yo incluí esta celda en blanco. ¿Por qué? Porque si no, yo no puedo hacer así o así. Tengo que incluir esta celda en blanco en este caso. Entonces, digo, bueno, fantástico. Quiero insertar el gráfico, voy a la pestaña Insertar, y acá ya está el área de gráficos. Columna, línea, circular. Bueno, voy a elegir un gráfico de columna, y como les mostré en el ejemplo, un gráfico cilíndrico. Y ya me quedó armado el gráfico. O sea, vean que son muy pocos pasos. Lo voy a suprimir, cuando tengo que suprimir lo hago de nuevo. Selecciono y voy a insertar gráfico. Esta vez voy a agarrar un gráfico de columnas en 2D simple, que es el más claro de entender, más fácil. Y estamos viendo cómo me aparece lo que yo les decía hoy. La ventaja de los gráficos, además de lo visual, que igual que las fórmulas tienen, los datos son dinámicos. Si yo digo que corrijo un dato, en mayo se vendieron 130 litros, por ejemplo. Cuando aprieto Enter, vean que automáticamente se corrige el dato. Es igual que las fórmulas, los gráficos están vinculados dinámicamente. ¿Tá? Estos son los datos y este es el gráfico. Ahora bien, yo les decía, este es el eje que está de forma horizontal, este es el eje vertical, y esta es la serie de datos, que son los meses. Si yo pongo la palabra meses acá,
voy a hacerlo de nuevo el gráfico, voy a suprimirlo. No sé si sale la palabra meses, voy a probar. Insertar el gráfico de columna, sí, la palabra meses no sale. Si yo quisiera que aparezca acá, por ejemplo, o quiero hacer, por ejemplo, una aclaración sobre determinado gráfico, por ejemplo, ¿por qué se vendió más carne, bastante más que otros meses? Bueno, yo ahí podría decir, bueno, aclaro que acá está el 1 de mayo. Voy a insertar, por ejemplo, una forma que puede ser una llamada, o puedo insertar un cuadro de texto. Pero simplemente voy a poner una llamada acá donde quiero aclarar, por ejemplo, que se vendió mucho el 1 de mayo. Esto en realidad es, si yo quisiera aclarar cuando voy a analizar los datos, el por qué, el empezar a entender por qué un gráfico se disparó. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando cambiamos o contratamos de repente un vendedor nuevo y eso genera de repente el aumento de ventas, y si yo quiero, puedo insertar y ayudar el gráfico con leyendas, insertando textos o no. Esto también se puede hacer en PowerPoint, por ejemplo. Pero bueno, volvemos a lo inicial. Voy a repetir cómo es que se inserta un gráfico y después vamos a anotarlo. Esto no tiene sentido que selecciono, voy a insertar, elijo. Esta vez voy a elegir un gráfico, por ejemplo, de barra. Es igual al de columnas, pero horizontal. ¿Tá? Y ahí yo tengo la venta en bebidas, en lácteos y en carnes. Y acá resalta esto, ¿no? Bueno, le voy a dar para que copien y después vamos a seguir viendo, porque esto obviamente no termina acá, tiene muchas más opciones. Así que vamos a dejarles un par de minutos para que tomen nota de esto. Repito, por si alguien no estaba cuando empezamos, ahora no veo a nadie en la sala de espera, o sea que estamos todos acá, los que estamos ahora. En un gráfico se le llama marcador de datos a cada una de estas columnas, o puntos en un gráfico de línea, o porciones en un gráfico de torta. Cada uno es un marcador que representa una cifra. Este es otro ejemplo de marcadores. Cada punto que se eleva o baja es un marcador, está marcando que se vendió más o que se vendió menos, o no sé, la presión, la diastólica, la sistólica, lo que sea que ustedes quieran usar como ejemplo. Tenemos los ejes que están rodeando el gráfico, al costado del eje Y vertical, el eje Z cuando es un gráfico 3D, y el eje X que es horizontal, y las series de datos cuando hay más de un dato. Por ejemplo, hay más de un marcador de datos correspondiendo a la misma categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que en abril hay 3 marcadores de datos. En mayo hay 3 marcadores de datos, porque se trata de carne en abril, luego en mayo y luego en junio, o sea, cada uno de los rubros. Y también vamos a ver que uno puede dar vuelta la forma en la que ve el gráfico, mostrando, por ejemplo, que ordeno por meses. En abril, lo que se vendió de cada rubro, en mayo y en junio. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo. Esto es para que ustedes copien, pongámosle 2-3 minutos y ya seguimos, ¿ok? Y ya puedo sacar esta pantalla, estoy viendo, estoy escuchando. Si hay una gallina, pregunta Alberto. Sí, hay un sonido raro que se siente ahí. Si alguien tiene la gallina, que la muestre. Bien, acá estamos, por ejemplo, los vendedores de siempre. Vendedor, voy a poner a Carlos, Daniel e Iván. Entonces, ¿quién de ustedes se acuerda cuál es de los vendedores que vende menos? A ver si alguien se acuerda de los 3, ¿cuál es el que vende menos? Bueno, eso es como que no se acuerdan. Yo les comento siempre que... ¿Cuál? Iván, ¿no era? No, Iván no era acá de Uruguay, era de otro país también, a ver si se acuerdan. Bueno, no importa.
Iván, Para mí era Andrés, pero está. no, Carlos, Daniel e Iván. Iván es el chileno. Vamos a suponer que Carlos vendió 200 contratos de algo, Daniel 70, Iván 180. Por lo general se daba que estos dos siempre iban bastante parecidos. Este es el chileno y Daniel era el que le decían el chicoria porque siempre decía que había chicoria. Bien. Entonces, vamos a seguir respetando esos datos. Si yo digo, quiero hacer un semestre de ventas, ¿está bien lo que estoy haciendo? Febrero, marzo, abril, no. Yo lo que puedo hacer ahí, ahorrarme tiempo, es usar el botón de autollenado. Me paro acá y arrastro y suelto. Recuerden que el botón de autollenado también sirve para hacer esto con los meses, ¿no? Lo voy a hacer hasta junio, por ejemplo. Y bueno, acá voy a poner datos fluctuantes, 250, 280, 240, 250 y 200. Iván, vamos a ponerle 85, 90, 95, 95 y 100. Y a Iván vamos a ponerle acá los datos 195, 200, vamos a poner acá 40, 220 y 250. Está. Si hubiese una lluvia de datos, como después vamos a ver en un ejemplo real que tengo de un informe de medición de todas las radios de acá de Uruguay, ahí vamos a ver lo importante de los gráficos, porque yo acá, si me llegan estos datos, estos son pocos datos. Yo puedo ver, por ejemplo, qué pasó en abril, que Iván vendió poco, o qué pasó, yo que sé, quiero ver el comportamiento de Daniel, que si bien vende poco, va subiendo. Pero en un gráfico es todo mucho más rápido. Primero, selecciono los datos, luego voy a insertar y voy a elegir un gráfico, en este caso voy a elegir un gráfico de líneas, que corresponde más a graficar algo en el tiempo. Y dentro de líneas voy a elegir este que dice línea con marcadores. ¿Está? Y acá vemos bien clarito, yo desde los ángulos, esto como un cuadro de texto, puedo cambiar las dimensiones del gráfico, el ancho o lo que sea. ¿Está? Acá se me representa bien claro que acá hay una caída, entonces yo podría decir, bueno, a ver qué pasó, este es Iván, y qué pasó con Iván en abril. Y bueno, de repente lo llamo y sale que estuvo 15 días sin poder vender porque estuvo enfermo o lo que sea. O sea que los gráficos nos dan una visión mucho mejor que los números. ¿Ah? Es lo que yo les decía hoy. Cuando son pocos números no pasa nada, pero acá a mí me salta a la vista algo, tanto hacia arriba como hacia abajo. También puedo decir, bueno, quiero tener el desempeño de Daniel. ¿Tá? Entonces yo puedo decir, bueno, mira, quiero un reporte de cómo va vendiendo Daniel puntualmente. Y yo puedo querer graficar solo a Daniel, o puedo mirar acá y concentrarme en que Daniel, que es de este color, si bien vende poco, se mantiene estable y de a poco en ascenso. ¿Tá? También acá me podría decir, bueno, quiero saber el promedio del semestre. Voy a poner la función promedio, que ya la dimos el otro día, a modo de repaso. Selecciono un rango horizontal, vean que en otros ejemplos creo que no vimos, pero se puede hacer un rango también horizontal, desde B2 hasta G2. Y cuando aprieto Enter, me da el promedio semestral de cada uno de ellos cuando lo arrastro hacia abajo. 89, 180, 236. ¿Tá? Voy a prolijar los números usando el botón estilo millares. ¿Tá? Entonces acá tengo como un panorama general de cómo está funcionando la venta en cada uno. ¿Tá? También podría querer graficar esto, en realidad es lo mismo. Voy a poner acá promedio y voy a hacer otro gráfico donde quiero que aparezca el promedio de cada uno, pero es otra cosa la que estoy graficando, ¿no? Pero voy a insertar un gráfico, esta vez un gráfico circular, y bueno, voy a agarrar un gráfico de estos y acá me sale cómo ellos están vendiendo. Esta área bastante grande
de Carlos, esta otra, y esta. Acá lo que no me salieron son los nombres de los vendedores. Voy a ver si puedo corregirlo. Porque como hay una distancia entre esto y esto, yo no puedo seleccionarlo. Pero tengo una tecla que me va a ayudar, que es la tecla que se llama Control. La tecla Control, o puede decir Control, en las PC, después esta, la Mac, creo que no recuerdo cuál es la tecla que ayuda acá, pero la tecla Control es la primera tecla de abajo en el teclado, está en dos lugares y cumple la misma función, o sea que tanto da usar una como la otra, igual que Shift. No así Alt y Alt-GR, que son diferentes, pero está. Volviendo al tema, la tecla Control del teclado, después yo cuando esto lo edite y lo subo a YouTube se las muestro, pero es fácil de identificar, me permite hacer esto. Yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero Carlos, Daniel e Iván, dejo apretar la tecla Control y entonces digo, bueno, y quiero los promedios. Entonces, ahora, cuando vaya a insertar el gráfico, que dijimos que quiero un gráfico circular, voy a agarrar uno de estos, tengo, como corresponde, las leyendas, ¿no? Y bueno, y ahí hay algo que a mí me gusta hacer, porque es un chiche. Por ejemplo, estas cosas sé que las tiene Excel, por ahí no las tiene la hoja de cálculos de Google u otras herramientas que haya, pero sé que Excel o Calc, no sé si lo tiene, pero Excel tiene estas cosas como yo agarrar una porción y separarlas todas, o agarrar una en particular y separarla a esa porción. Y volver a, por ejemplo, voy a hablar con el vendedor y digo, mira, queremos ver Iván, qué está pasando, que este semestre el promedio tuyo está relativamente bajo. Bueno, yo puedo seleccionar la porción, separarla, volver a llevarla al lugar. Ya que estamos en esto, acá aparecen también estilos de diseño, que son estilos bien rápidos, que yo puedo decir, bueno, quiero un estilo diferente para el gráfico. Vieron que aparecen con determinados biselados y en 3D y tal. Estos son todos chiches más que nada del aspecto. Una herramienta importante de este lado, de donde está la parte que dice diseños del gráfico, aparecen, por ejemplo, herramientas interesantes como, por ejemplo, el porcentaje de cada uno. Esto está bien interesante cuando uno ya quiere dejar un aspecto más profesional al gráfico. Y bueno, todo esto lo van a encontrar en la pestaña de diseño, siempre y cuando el gráfico esté seleccionado. O sea, el gráfico lo selecciono, se habilita una pestaña de diseño y aparecen unas cuantas herramientas más que ustedes van a poder ir probando, a ver cuál es el aspecto que más les interesa o que más les sirve. Los porcentajes son bien interesantes, depende de lo que sea, ¿no? Yo acá voy a decir, bueno, por ejemplo, hubo un rechazo grande de un pedido de Carlos, y este mes, en lugar de 240, mandaron 140. Vean cómo va a cambiar todo. Se va a alterar este gráfico y sus porcentajes, y el de todos, y se va a alterar también este gráfico corresponde a Carlos. Bueno, acá no importa ahora, lo voy a hacer de nuevo, voy a deshacer. Esto dijimos que estaban 240, pero rechazaron 100, entonces la fila de Carlos va a bajar bastante en el mes que corresponde. Voy a volver de nuevo. ¿Está? Bueno, yo por ejemplo quiero decir, y algo bien importante que vamos a ver ahora, que es con respecto a los gráficos circulares. ¿Está? Que yo les voy a aclarar ahora lo siguiente. Bueno, yo quiero graficar, selecciono, voy a insertar, voy a la opción de gráfico que quiero, voy a agarrar un gráfico de columna, y listo. Ahora bien, la pregunta que me hacían con respecto a los porcentajes. Los porcentajes funcionan para gráficos circulares. ¿Y qué pasa? Los gráficos circulares, esto me interesa que quede bien claro, funcionan con una sola serie de datos. Voy a ponerlo acá como una atención. Atención. Los gráficos circulares son los gráficos de torta, ¿no? Circulares son para una serie de datos. ¿Qué significa esto? Porque además cuando uno lo hace no se da cuenta. Si yo agarro esto y quiero graficar y digo, me gusta el gráfico circular en 3D, me va a dar algo
engañoso. O sea, esto no son los datos reales. ¿Por qué? Porque los gráficos circulares tienen que hacerse así, por ejemplo. Solo con carne, y voy a insertar el gráfico circular. Ahí sí yo tengo un dato real de la venta de carnes. Voy a moverlo desde esta zona blanca, si no, no me deja. Debería ser otro gráfico para los lácteos. Con control me ayudé. Voy a insertar gráfico circular. Y voy a hacer uno para lácteos. Y así. Debería ser 3. El tema es que tampoco Excel me da error si agarro todo junto. No me dice que no se puede. Eso no lo han corregido aún. Y selecciono. E iría a insertar un gráfico circular. Y ahora voy a ir al tema de los porcentajes. Lo coloco para acá, por ejemplo. Yo acá sí tendría gráficos circulares correctos, pero no esto, de pintar más de una serie de datos. Esto es una serie de datos. Estos son 2 series de datos y estos son 3 series de datos. Esto es una serie de datos también, o esto otro es una serie de datos. Pero recuerden que para gráficos circulares yo no puedo hacer esto. ¿Tá? Y el problema es que tampoco me da error, me hace un gráfico que no representa nada. Así que, si ustedes van a usar, por ejemplo, gráficos de columnas, de barra, de líneas, con eso no hay problema ninguno. Uno puede seleccionar y me va a quedar bien claro. Pero para los circulares, tienen que ser de una sola serie de datos. Esto es bien importante. Con respecto a los porcentajes, yo lo que tengo que hacer es, primero marcar el gráfico que quiero, en este caso el de carnes, ir a la parte que dice presentación, perdón, a la parte de diseño, y en diseño buscar el diseño, por ejemplo, de porcentaje, es el 1 o el 2, ya los trae. ¿Tá? Lo marco y elijo el formato que quiero. ¿Tá? Lo marco el gráfico y ahí elijo el formato que quiero. Ven que acá yo elegí otra opción que es que me muestre el número de venta y no el porcentaje, pero de este lado encuentro los porcentajes. También con el clic derecho ustedes van a encontrar muchas opciones de formato, y por ahí van a llegar a los mismos, pero creo que lo más práctico en esto es esto. Es buscar acá en diseño el diseño que queramos. Otro problema que se da a veces con los gráficos es si es muy chico, si ocupa lugar. Entonces yo, por ejemplo, podría querer destinar que este gráfico esté en otra hoja del libro. Vieron que acá tenemos las hojas abajo. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, que esto es cuando yo quiero cambiar la ubicación de un gráfico. Yo digo, bueno, clic derecho, hay una opción acá que dice mover el gráfico, entonces acá me dice, bueno, lo quiero mover a una hoja nueva, porque como objeto es esto que está acá, ¿no? Bueno, en una hoja nueva. Lo quiero llevar a una hoja nueva y le puedo poner un nombre también. Le voy a poner, por ejemplo, carnes. Cuando acepto, ese gráfico se me va a una hoja nueva, siempre va a la izquierda, y es mucho más cómodo trabajar porque es más amplio. ¿Tá? Acá si yo empiezo a jugar un poco con los formatos, voy a encontrar con que puedo hacer lo que quiero porque tengo toda una hoja destinada al gráfico. Acá voy a aplicar lo de porcentajes, vean cómo se ve de esta otra manera, y también les voy a mostrar acá algunos aspectos, por ejemplo, que yo digo, bueno, voy a hilar más fino y quiero cambiar, en la pestaña inicio, quiero cambiar, por ejemplo, el relleno, quiero que tenga un relleno amarillo, que tenga rellenos amarillos, no, queda feo ahí, pero un relleno, por ejemplo, oscuro con letra clara, ¿tá? O quiero agrandar un poquito el tamaño de esas leyendas, ¿tá? Esa es otra opción. O puedo decir que con el clic derecho voy a buscar formato del área de gráfico, que es esta zona. En lugar de negro quiero que sea un relleno en degradé o con texturas o tramas. Todo esto son las herramientas que tiene Office siempre. Esto no es tanto de Excel, digo, no le damos tanto énfasis
al tema de formato, pero todas esas herramientas están ahí, o sea que también está bueno saber que existen. Entonces yo lo que hice fue personalizar o buscarle lo que quiero. Yo, si quiero insertar una imagen porque es el logo de la empresa o lo que sea, y bueno, tengo un loguito, el logo, bueno, acá estoy pensando si tuviese que hacer una presentación que va a un PowerPoint o una revista o lo que sea, ¿no? Entonces yo puedo empezar a emprolijar el dato como quiero. Quiere decir que límites no hay, más allá de que sea rápido y que uno lo haga de forma casi que automática, no significa que uno no pueda empezar a agregarle cosas y cosas y cosas a esto. Voy a volver a la hoja 2, y como siempre, esto estábamos tratando de carnes, ¿no? En mayo 41%. Yo, por ejemplo, digo, bueno, acá en realidad en mayo se vendieron de carnes 350, ¿tá? Porque hubo un error y no se ingresó una venta. Entonces va a cambiar todo, y acá cambió y pasó a 45%. Esto hasta acá, para no marearlos, lo que hemos estado viendo es, denme un segundito acá. Bien. Me gustaría que alguno haga alguna pregunta mientras yo voy volviendo a esto. Bien, yo acá les puse lo siguiente, que si quiero puedo cambiar el tipo de gráfico, ubicación. Ubicación es lo que recién vimos, ¿tá? Significa que yo puedo elegir que el gráfico esté como objeto dentro de la hoja o en una hoja nueva, ¿tá? Esto todavía no lo vimos, esto todavía no lo vimos, y ahora lo vamos a ver. Esto sí lo estamos viendo. Bueno, ahí sí estamos viendo. Voy a comentar lo que les estaba diciendo recién. Ahí está. Vamos a suponer, les decía que yo quiero separar este gráfico de lácteos. Esto se llama objeto. Es un objeto dentro de la hoja 2 en este caso, ¿no? Y tal. Yo por algún motivo quiero más detalles sobre este gráfico. Una forma sería esto, pero esa es una forma media atado con alambre, que yo digo, bueno, voy a un ángulo y lo estiro, lo agrando, ¿tá? Pero no es lo indicado. Lo mejor es separarlo, como me decían hoy, hacia otra hoja. Clic derecho en una zona libre, les decía, no acá adentro ni acá, es en una zona libre, y voy a ir a donde dice mover gráfico. Y luego simplemente le digo que ese gráfico lo voy a mover a una hoja nueva, o puede ser a una hoja existente, o sea, puedo moverlo a otra hoja de acá, pero en este caso estaría moviéndolo como objeto. O sea que la idea es marcar como una hoja nueva, voy a repetir, clic derecho, mover gráfico a una hoja nueva, y si quiero le pongo un gráfico, le voy a poner, por ejemplo, lácteos. Esta hoja todavía no existe, no está acá abajo. Si yo me fijo, dice carnes, hoja 2, hoja 1, hoja 3. Cuando acepto, se genera una nueva hoja que se llama lácteos, a la izquierda donde estaba. Esa es la forma de uno mover hacia una pestaña nueva, hacia una hoja nueva. Y es una forma más fácil de trabajar con el gráfico. Después de acá, bueno, uno puede trabajar, como les decía, desde la pestaña inicio, con las etiquetas, con el color que uno quiera, de fondo, de relleno, de tamaños. Ahí va. Que esto es como se usa en general el formato. ¿Tá? Entonces uno puede darle el formato que uno quiera. Quiero cambiarle el fondo, clic derecho, formato del área de gráfico, y digo, bueno, yo acá quiero, por ejemplo, que de relleno tenga un relleno de trama, y hay diferentes tramas o texturas, o relleno con imagen, y ahí puedo ir a buscar alguna imagen de archivo, poner un paisaje, lo que quiera. Pero tal, eso como todos los gráficos, a veces cuanto más austeros mejor, porque de repente yo quiero que la gente se concentre en lo que yo quiero que se concentre. Que puede ser que determinado producto se está vendiendo más, menos. Ahora les voy a mostrar el uso de gráficos en cosas que de repente uno a veces ni siquiera lo detecta.
vamos a ver. Voy a entrar en Google. Voy a ir a una pestaña nueva acá en Google y voy a poner, esto está interesante porque yo creo que mucha gente no sabe que esto existe. Así que vamos a ver. Tiene que estar medio lento esto. Voy a cerrar algunas pestañas. Bien. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, A veces, ayer yo estaba en una clase de Zoom, pero de alumno, y se enlentecía pila, y de repente el Zoom me tiraba para afuera y me volvía a entrar, pero no me quedó claro si era mi máquina o la de la persona. Si yo pongo, por ejemplo, dólar hoy, por ejemplo, esto no es de Excel, ¿no? Pero fíjense esto. Tenemos que el dólar está a 44,14, y acá hay un gráfico que me muestra cómo fue fluctuando. Acá yo tengo el gráfico en un mes, acá tengo en un año, y acá tengo en 5 años. Y acá uno tiene la visión bien general de, por ejemplo, que estaba a 31,39 y que fue subiendo en un gráfico que va marcando el histórico del dólar. Esto creo que es el máximo desde que Google lo registra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con si yo quiero chequear las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin. Quiero saber, fluctúa muchísimo, entonces quiero saber, por ejemplo, cuánto estaba hace 5 años, y ahí tenemos que la gente que en su momento compró esta criptomoneda cuando valía 13.000 pesos uruguayos, esto es en 2016, hoy por hoy es clarísimo que hizo muchísimo dinero siempre y cuando vendiera ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces a esto me refiero, hay muchas unidades que están puestas acá en Google y que tienen gráficos de barra, que nos permite, de líneas. Gráficos de líneas nos permiten bastante entender las cosas en el tiempo. Los gráficos también son muy utilizados en el tema del mercado bursátil, la bolsa de valores y todo lo demás, que se dice que uno compra cuando algo está en baja y lo vende cuando está en alza, y eso se le llama, creo que es trending o algo así, que es comprar y vender, y bueno. Pero no me quiero ir del tema, vamos a volver a lo que estábamos, y lo de siempre, a ver cómo va yendo, si vamos entendiendo, si me van siguiendo. ¿Cómo invierto los ejes? Bien. Ahora está, Sofía me decía que no se veía. Bien, vamos a ir a esa parte ahora, ¿eh? Vamos a ir a esa parte, voy a compartir pantalla de nuevo, y viene el tema de los ejes. Voy a ir a un gráfico. Ahí está. Carlos, Daniel y Iván. Si yo quiero agarrar, por ejemplo, enero, febrero y marzo, voy a insertar un gráfico de columna común y corriente, y acá tengo enero, febrero y marzo, Carlos, Daniel e Iván. Pero ¿qué pasa? Yo quiero verlo de otra manera. Acá viene la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo recién. ¿Cómo invierto los ejes? Voy acá arriba, estoy en la pestaña diseño, y acá hay un dibujito que dice cambiar entre filas y columnas. Si hago un clic, ya está, me cambió los ejes. Carlos, Daniel e Iván están abajo, y las series de datos pasan a ser enero, febrero y marzo. O sea que yo puedo jugar con esto en el momento que quiera. Hay gente que le resulta más fácil tenerlo así, la información. Hay gente que le resulta más fácil tenerlo de esta otra manera. O si tengo dos pedidos, de tener un gráfico de una manera y otro de otra, porque hay que presentarlo a dos personas diferentes o lo que sea, bueno, simplemente se hacen dos gráficos y esos gráficos van a estar respondiendo a los valores reales. Así que esa es la forma de cambiar. Otra cosa que puede pasar es que yo quiera cambiar el tipo de gráfico que ya está hecho. Entonces, mira, no quiero este gráfico, sino que quiero que sea de línea.
Bueno, simplemente acá también voy a encontrar cambiar tipo de gráfico y, bueno, aquí tiene un gráfico de línea, acepto. Está bien sencillo, clic derecho, también me va a funcionar. Cambiar tipo de gráfico y elijo el que quiero. Van a encontrar algunos gráficos que se llaman apilados o montados, que lo que hacen es hacer este tipo de comparativas. Bueno, gráficos hay muchísimos tipos. Incluso algunos son aplicables y otros no. Y hay algunos que son muy difíciles de entender, de interpretar. Los más comunes de columnas, de líneas y de sector, de tortas son los más simples, pero hay unos que yo he visto de cotizaciones y todos radiales que son bastante más complejos, que hay de dispersión, hay un montón de gráficos, pero ya les digo que los más comunes son los más fáciles de entender. Si a ustedes les tocara, por ejemplo, no sé, en algún examen o de repente, no sé, alguna... difícil que alguien les pida tal o cual tipo de gráfico, pero sí puede pasar en un examen, una consultora o lo que sea, y que les digan, bueno, quiero un gráfico de columna apilado 3D. Bueno, cuando ustedes separan en el gráfico, ahí te dice cómo se llama. ¿Tá? Barra apilada, barra 100% apilada, barra 3D agrupada, ahí está. Bueno, pero esto más bien es práctica y listo, no tiene demasiado misterio. ¿Tá? Pero los tipos de gráficos que aparecen, tienen su comentario ahí arriba. Ahí está. ¿Qué pasa? Estos son estéticamente muy lindos, llamativos, pero pierde la esencia de que sea claro. Yo, por ejemplo, acá tengo una opción que dice giro 3D con clic derecho, giro 3D, y puedo empezar a jugar con esto, pero mira lo que pasa si yo empiezo a tocar acá, empiezo a dar vuelta, pero ahí, por ejemplo, hay columnas que las escondo. Si bien puede ser que sea interesante de verlo, pero no me interesa ver un gráfico muy de abajo o muy de arriba, porque pierde totalmente el objetivo. Si me perdí un poco en este y no quiero hacerlo de nuevo, hay una opción que dice restablecer y que me vuelve debería volver acá, a ver, restablecer, perdón, giro predeterminado, me vuelve a como estaba. Este gráfico no es muy, puede ser pintoresco para hacer una animación o algo, pero lo más práctico que hay es poner un tipo de gráfico. Este es el más simple y el más entendible. De hecho, si ustedes se fijan en las facturas de UTE, está este tipo de gráficos de barras, o de columnas en realidad, y uno puede ver cómo a veces puede cambiar si uno se pasó el plan inteligente, o si en invierno gastó más por calefacción, o gastó menos en verano, o lo que sea. ¿Ah? Vuelvo a leer el chat y a ver si hay preguntas. A ver. Ahora les voy a proponer les voy a pedir, mejor dicho, que es un ejemplo real del uso de gráficos. Bien, ahí están viendo la pantalla. Yo voy a abrir un archivo que tengo por acá. Bien, es el de medición. Acá. Bien, esto que lo estamos viendo acá es una planilla muy elaborada, pero básicamente es el rating de las radios, de algunas AM y FM. Y bueno, este es el típico caso que si me dan para leer esto, te da no sé, haces como Condorito, plop, si vas a tener que mirar qué radio tiene más audiencia, en qué hora, y las edades y todo lo demás. Bueno, acá este es el típico ejemplo donde yo digo, bueno, voy a agarrar todo esto y lo voy a graficar para simplificar. Rápidamente voy a insertar un gráfico de columna, 2D nomás, porque no quiero que se haga demasiado grande, y lo voy a llevar con el clic derecho, lo voy a mover hacia una hoja nueva para trabajar más cómodo. Le voy a poner acá medición, y acepto. Y acá ya podemos ver, por ejemplo, lo más relevante. Entre todo este tipo de mediciones podemos ver, yo me acerco acá, y si me acerco a ese marcador de datos, que es una columna finitita, me dice que la Monte Carlo
acá vemos como un tope de medición de audiencia, es la Monte Carlo, por acá me acerco y tengo también la Monte Carlo de 12 a 13, y esta es una forma fácil de llegar, de acceder a información relevante. Estos son los picos de audiencia, que siempre, por lo que veo, es las X20. Bien, y están todas, creo que están todas las AM y las FM. Acá tenemos las FM, voy a pintar, a seleccionar, voy a insertar, voy a agarrar un gráfico de líneas, creo que se va a ver muy desprolijo con gráfico de líneas, pero bueno, parecen como, no es lo ideal acá. Acá puedo agrandar, y acá vemos como bloque, esta es una locura de verlo así. Voy a un gráfico de barras esta vez, de barras 2D, y lo voy a llevar también a mover el gráfico hacia una hoja nueva, y está. Lo mismo, acá veo que lo que se están despegando por estos lados son azul, en este caso de 16 a 17, azul, esta otra es 100.3, y bueno, y así voy viendo hasta meterme en donde quiero. ¿Tá? Acá tenemos también el típico caso del uso de gráficos cuando hay muchísimos datos para ver de números, que es una locura. Esto también se aplica, imaginemos por ejemplo las cadenas de PharmaShop, San Roque, que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, qué sucursal está vendiendo más, menos, si las promociones están saliendo bien o no, o qué pasa después de un cambio de gerente de marketing o un cambio de determinada campaña publicitaria, y lo que le va a llegar a la persona son números y números y números y números, que es lo que le pasa a una persona a la otra. Bueno, de repente agarran un trimestre, seleccionan la información, insertan un gráfico y van a lo relevante. Bueno, ¿cuándo se midió más? ¿Cuándo se vendió más? ¿Cuándo menos? ¿Cuándo se está vendiendo más o menos? Voy a volver a los archivos de hoy, que ya tenemos los datos. A ver, un segundo. Bien. Ok. Acá me dice que el libro ya estaba abierto. Bueno, le pongo que sí, que lo abra de nuevo. Por lo cual pierdo los datos que lo que hubiese hecho. Selecciono los datos. Esto es clave, porque si yo le erro a la selección, después no me sirve. Voy a insertar y voy a poder aprobar un gráfico. A ver cómo queda uno de burbujas de estos. A ver. Está en abril, mayo y junio. No, está bueno. Pero voy a ir a uno más simple. Cambiar tipo de gráfico de columna con cilindros en 3D. Ok. Si quiero cambiar el fondo, ese fondo blanco quiero cambiarlo por un fondo negro. Bueno, en una zona libre voy a hacer clic derecho y me voy a dirigir a la parte que dice formato del área de gráfico. Y ahí voy a buscar la parte de relleno, que está esto, sin relleno, relleno sólido. Y bueno, quiero un relleno sólido de color negro. Voy al baldecito y le pido color negro. Y cierro. Ahora, los estilos que yo les mostraba hoy están más armados para que todo funcione bien. O sea, es lo más recomendable. O sea, que uno directamente elija un estilo y lo aplique. Y de última, si quiere, lo que puede hacer es cambiar el aspecto de algo. Por ejemplo, me gustó, pero quiero cambiar este color por otro. Por ejemplo, que los colores de corporativo de la empresa o lo que sea, que por algún motivo ustedes quieren cambiar los colores. Entonces, el clic derecho, formato de la serie de datos. Recuerden que serie de datos significa más de un marcador que se va a repetir. Y digo, bueno, quiero cambiar el relleno y poner un relleno sólido de color negro o gris o amarillo, rojo. ¿Tá? Y cierro. Voy a repetir. Lo que hice fue clic derecho sobre uno de los marcadores pertenecientes a una serie.
ahí voy a veces cambiar, dar formato a la serie de datos, y ahí digo, bueno, quiero un color de relleno diferente. Acá voy a poner una textura, una imagen, aunque no quede muy bien, pero está como una, no quedó tan mal igual, como madera o papel o lo que sea. ¿Tá? Ahora quiero cambiar el color, o cambiar el tipo, estas rayitas que están acá atrás, que son como la escala. Clic derecho, acá puedo buscar formato del eje, y acá van a tener un montón de opciones, de colores de línea, estilos de línea, y bueno, no voy a entrar en todo esto porque en realidad ahora no es tan importante, pero está todo lo que ustedes pueden cambiar con respecto a donde den clic derecho. Donde dan clic derecho es donde van a aparecer las opciones. Clic derecho, voy a buscar el formato de las líneas de división, y bueno, por ejemplo, quiero que esté sin línea, ¿tá? Un gráfico sin línea, o quiero que esté con línea sólida. Puedo cambiar los estilos de línea, el grosor, etc. En este caso yo lo voy a dejar sin línea, y en diseño voy a elegir un gráfico de fondo oscuro. ¿Tá? Bueno, cuando yo cambio el estilo, un estilo rápido, me pone todo lo que tiene ese estilo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, después que hice el cambio general, hago el cambio particular. Formato al eje, color de línea, y no quiero que tenga línea. Acá. Y lo mismo voy a hacer acá. Formato de líneas de división, no quiero línea. ¿Qué quiere decir? Que uno puede editar muchas cosas del gráfico, pero obviamente que lo más importante, la clave acá, porque esto es todo parte del aspecto. La clave es que esté bien seleccionados los datos para que cuando yo cambie un dato, cambie todo. Esto es carnes, abril, este es el gráfico de junio. Voy a poner una cifra muy alta de carnes y vean cómo todo cambia. Ok, ¿qué pasa si yo esto lo quiero llevar, por ejemplo, a PowerPoint, por ejemplo? Porque se va a hacer una presentación de lo que está sucediendo en la empresa, las ventas o lo que sea, y a mí me interesa llevarlo a otra aplicación, a PowerPoint en este caso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, quiero preparar algo y hablar sobre ese algo. Yo voy a abrir, por ejemplo, PowerPoint, que es otro de los programas de Office, justamente, y acá, por ejemplo, quiero poner datos del trimestre. Es un cuadro de texto, simplemente me paro acá, voy a agregar una diapositiva. Y cuando quiero colocar el gráfico, yo lo que hago es copiar y pegar. Voy a ver qué está en el chat. Bueno, Verónica, en un ratito ya vamos a ver tu planilla. Ya tenemos una voluntaria. Bueno, entonces yo agarro acá y voy a Excel. Esto se llama comunicación entre aplicaciones, pero es copiar y pegar. Digo, bueno, este gráfico, carnes, lácteos y bebidas, voy a hacerle clic derecho y voy a copiarlo. Y ahora voy al PowerPoint y lo quiero pegar acá. Voy a pegar el gráfico, no importa que haya caja de texto atrás. ¿Tá? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo en PowerPoint tengo más cosas para hacer. Tengo, por ejemplo, para describir o señalar o aplicar animaciones. ¿Tá? De repente amplío el gráfico acá. Y entonces, según voy hablando, voy mostrando o explicando lo que quiero. Y acá puedo insertar cuadros de texto donde puedo desarrollar, vamos a poner acá lo siguiente. Se observa un alza en la venta de carnes en el mes. ¿A qué se debía esto? De mayo, a ver si estaban atentos a lo que estaban al principio. Debido al 1 de mayo. Entonces está, yo por ejemplo, acá sería otra cosa, acá también hay estilos rápidos. Estos PowerPoint
no tenemos por qué saberlo, obligado, pero sí que existe la posibilidad de que si uno tiene que presentar un informe de gráfico, puede hablar, así, hablar sobre lo que está pasando y explicar con leyendas y todo lo demás, aunque no esté en Excel, copiando y pegando simplemente. Yo acá le voy a agregar una animación para darle un poco más de espectáculo a esto y ya está. Ahí va. Entonces yo podría estar hablando de un gráfico que lo traje de Excel, pero acá le aplico otras herramientas. ¿Qué pasa si yo necesito hacer este informe en Word? Bueno, lo mismo, abro Word, en un informe impreso, y pongo, yo qué sé, Montevideo, marzo de 2021. Señor gerente, bueno, envío el informe trimestral de los rubros en cuestión. Como ven, estoy improvisando, pero me viene saliendo bien. Y bueno, y aquello que copié lo pego acá. ¿Está? Lo pego acá. Este es otro formato que la persona puede agarrarlo, imprimirlo, todo lo demás. ¿Qué es esto? Es comunicación entre aplicaciones. Es copiar y pegar y hacer que uno pueda generar un informe. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde nacen los datos? Más allá que yo esté en PowerPoint o en Word, bueno, nacen de Excel, ¿no? A eso me refiero. Uno tiene que estar consciente de que uno puede generar un gráfico y que, yo qué sé, lo mandás y la otra persona puede agarrar y copiarlo y pegarlo en Word o en un PowerPoint y emprolijarlo, y todo es posible, todo es compatible. Esa es una de las ventajas que tiene el trabajar con Office, ¿no? La posibilidad de intercambiar herramientas que son 100% compatibles entre sí. ¿Tá? Yo empiezo a hablar acá sobre la reunión, me detengo y digo justamente esto, ¿no? Que se observa una alza en la venta de carnes el 1 de mayo, en mayo debido al 1 de mayo. Voy a volver al chat, que veo que hay dos columnas, ahora que dice Verónica, pero ahí está graficando abril y junio, pero por eso hay dos columnas, ¿no? Mayo no quedó seleccionado. Sí, si lo hice, a ver, puede ser que lo haya hecho así a las apuradas. Sí, tenés razón, es abril y junio. A ver, ¿qué hice acá? Hice lío. Bueno, por ejemplo, yo quiero corregir esto, puedo darle clic derecho, acá. Si es este gráfico, abril y junio. ¿Y carnes por qué salta acá? Voy a ver. Voy a ir a seleccionar datos. Carnes lácteos, abril, mayo y junio. Voy a pintar rango de datos seleccionados y voy a seleccionar todo de nuevo. Si no, lo hago de nuevo el gráfico. Ah, ahí está, tenías razón. Tenías razón, que ahí no sé por qué seleccioné o no quedó. Capaz que fue cuando suprimí. Bueno, lo voy a solucionar sencillo. Si tuviese que estar ya sobre el informe, voy a copiar. Faltan de repente pocos minutos para presentarlo. Esto lo suprimo. Y acá lo voy a pegar. El gráfico correcto. La intención es como un simulacro, obviamente, que no quiero marearlos con esto de copiar y pegar, pero simplemente que se sepa que estas cosas se pueden hacer. Y que son compatibles con PowerPoint, con Word. También debería arreglar este gráfico de Word. Gracias a la persona que estuvo atenta a esos detalles, ahora ya está todo sin problemas. Esto, hoy por hoy uno lo ve como normal, pero antes cuando se hacía todo, yo qué sé, con máquina de escribir y pegando algo con cinta y todo, sería una locura tratar de corregir estas cosas. Una vez nuestros moldecidos, lo único que tendremos que hacer será... Bueno, voy a volver entonces a compartir mi pantalla y a silenciar. Ahí está. Bárbaro. Bien. Vamos a hacer una captura de pantalla de los que estamos ahora.
Así que el que pueda prender la cámara, que prenda, hacemos la foto y seguimos. Que ya queda poco, ¿eh? Ahí está, voy a volver acá. Ya queda poco, el que pueda que prenda la cámara, que vaya prendiendo. Bueno, voy a hacer algo corto acá y voy a poner, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que preparar un presupuesto de... Ahí va. Como que hay que hacer un almuerzo y para eso vamos a requerir lo siguiente, presupuesto. Esperamos, por ejemplo, participantes. Esos participantes van a ser 4 personas. ¿Tá? Inversores o lo que sea. Entonces, cantidad, detalle, precio unitario, importe. Ok. Entonces, el tema es así. Vamos a precisar, por ejemplo, yo digo, ¿son 4? Bueno, 4 platos de entrada. ¿Tá? Esto después lo voy a tener que ensanchar. El precio del plato de entrada, yo que sé, está a 90 pesos. ¿Está? 4 platos principales. Lo ponemos a 250 pesos. 4 agua. Y la ponemos, yo que sé, 50 pesos. Y 4 postres, que lo ponemos a 120 pesos. Vamos a precisar una azafata, que azafata sería, o anfitriona, vamos a poner anfitriona, que es la que dice, buenas tardes, pase por acá, tome asiento, buenas tardes, pase por acá. Un mozo y un cocinero. La anfitriona vamos a poner que cobra 1000, el mozo 1500 y el cocinero 2000. Bien. ¿Cómo calculamos el importe? A ver quién me da la fórmula del importe. Alguien que destape el micrófono y que diga. Ponemos el signo de igual, suma, marcamos... Igual está bien. Igual está. sí. Suma no. Suma no. No, porque yo acá lo que voy a querer es, vos cómo lo harías con calculadora, o sea, si no fuese con Excel, vos qué harías. Claro, pondría 4 por 90. Bueno, está, en lugar de 4 ponemos A3 por... A3, ahí va, por no, C3. C3, perfecto. Y luego aprieto Enter. ¿Está? Acá lo que estoy multiplicando es la cantidad por el plato de entrada. Y Impecable, arrastro Ana. hasta donde dice agua. No, hasta cocinero. Ah, Hasta ok, cocinero. sí, porque está perfecto. Ahí está. Bueno, impecable. Ahora yo quiero saber el subtotal, por ejemplo. Vamos a suponer que esto es con IVA. Vamos a ver un IVA a 22%. Está. Y un total. ¿Qué es lo que haría yo acá? Diría, acá sí voy a hacer una función suma. Voy a poner igual suma, abro paréntesis y arrastro y suelto. Y aprieto Enter y me está dando el valor actual. También podría utilizar el botón de autosuma y listo, Enter. Hasta el momento estaría haciendo 6.540. ¿Cómo calculo el 22% de esto? A ver quién me dice cómo lo calculo. A ver, escucho. Ahora vamos a ver cómo hacíamos para calcular un porcentaje.
Y sería igual ¿Sí? celda, o sea, la D10 Igual de ¿no? 10, perfecto. por 22%. Ahí está. En este caso, como no es un valor que está aislado en algún lugar, está por 22%, enter. ¿Está? También es válido esto, por 0,22, el que lo quiera hacer así también es válido. ¿Está? Pero está. Yo en este caso lo voy a poner como lo hicimos la otra vuelta, por 22%. Ok. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular el total, o sea, el precio con el IVA? ¿Cuál sería la herramienta a usar? Podemos hacer la suma de 10 más de 12, Sí, esta te igual, da, y si igual, no, ojo, de 10 más de 11, no de claro, 12, o en de 12 yo estoy. Esta es una forma y es correcta. La otra es esta, igual suma, pero como son dos nada más, como que pasamos más trabajo en esta que en la otra. Creo que en este caso sería correcto, como tú dijiste, sí, esto más esto. De 10 más de 11 y listo. Voy a poner todo en negrita. Y está bien. Entonces acá decimos, bueno, mirá, pero vamos a corregir algo acá. Vamos a plantear el ejemplo. Hasta acá está todo bien, estaría saliendo 7.978. Y vamos a suponer que tenemos un presupuesto de 10.000. Voy a poner acá, asignado, nos asignan 10.000. Entonces, yo acá tengo un saldo, que yo digo, bueno, si tengo 10.000 pesos asignados y le resto el total previsto, tengo un saldo todavía de 2.000 pesos. Si quisiéramos gastar todo lo asignado, podríamos decir, bueno, mira, podemos comprar un postre o un postre un poco más caro, por ejemplo, que fuese mejor, ¿no? Y un cocinero más caro y mejor, 2.500. ¿Ah? El tema es así. Si yo digo, bueno, mira, sabes que uno no viene, son tres participantes, entonces yo cambiaría todo a 3 acá. 3, 3, 3, 3. Para evitar eso, lo que podría hacer acá es una referencia absoluta a los participantes que hay. ¿Tá? En lugar de poner G1, lo que tengo que poner es pesos G, pesos 1. Yo sé que capaz que había gente que no estaba en la clase pasada que dimos esto, que es pesos G, pesos 1, significa que esta referencia es una referencia absoluta. Entonces, si yo la corro hacia abajo, esa referencia no se va a mover, siempre va a ser en este caso 4, 4, 4, porque hace referencia a G1. Esto es una referencia absoluta. Entonces yo digo, bueno, está bien, 3 participantes. El total, el subtotal y todo va a cambiar, porque son 3. O vienen 5, me cambia todo. ¿Se entiende? Estamos haciendo referencia a la cantidad de gente que va a ir. Acá voy a arreglar el formato. Después les voy a poner para que copien cómo hicimos todo, para que nos quede todo entendible. Selecciono, pongo negrita, por ejemplo, y centrado. Centro las celdas. Acá agarro todo y busco el botón de todos los bordes. Y acá lo mismo, para que quede prolijo si fuese a imprimir una factura. Y el presupuesto selecciono estas 4 celdas y voy a combinar y centrar. Y le voy a poner negrita. Ahora, por ejemplo, las cantidades las voy a centrar. Y todo lo que es plata lo voy a poner estilo millares. O sea, para que me quede todo igual con 2 decimales. ¿Tá? Si quisiera trabajar con números enteros, por ejemplo, en esta parte, si quiero bajar números enteros, puedo buscar la opción de disminuir decimales hasta llegar a números enteros, o no, dejarlo con 2 decimales aumentando. Siempre me confundo. Esto para mí es como el tire y empuje, siempre me confundo. Bueno, ahí tenemos lo que sería el ejercicio terminado. ¿Ah?
cuántos participantes van y cuánto se va a gastar. Y cualquiera de estos datos sería una variable. Por ejemplo, si vemos que hay 6 participantes y precisamos 2 personas recepcionando o 2 mozos, acá ya nos está dando negativo. ¿Tá? Entonces el presupuesto asignado debería variar. La clase que viene vamos a ver cómo la máquina nos alerta automáticamente cuando, por ejemplo, el saldo no alcanza, el saldo asignado no alcanza para, el presupuesto asignado no alcanza para para la plata. Por ejemplo, acá faltarían 1.882 pesos. A mano uno diría, bueno, está, que se arreglen con un mozo y así todo no nos está dando, porque ya son 6 participantes. Ahí habría un problema, y bueno, habría que buscar o suprimir algo, o buscar, yo que sé, encontramos un agua más barata, 40 pesos. Ahí ya nos dio. Esto que es un poco simple, pero son todo, cuando se trabaja con presupuestos grandes, todo lo que sea variable se puede cambiar así de rápido. Cuando es valores de hora, de trabajo, insumos más baratos o más caros, se ponen todos sobre la mesa y se empiezan a cambiar como estamos cambiando nosotros esto acá en Bromando, ¿no? Hay más participantes o menos y jugamos con un presupuesto fijo, por ejemplo. Yo acá había dejado como que esto está en 10.000 fijo, ¿no? El saldo. Me voy a adelantar un poquito con algo que vamos a ver la que viene, que es el formato condicional. Quiero que me aparezca en rojo, por ejemplo, si el número es menor a 0. Quiero que la celda se resalte, es mayor que, es menor que.